Turcafé es auspiciado por... El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Bienvenidos a Turcafé. Hoy conversaremos con el periodista Fernando Villavicencio, quien, entre otras cosas, nos contará por qué dejará el periodismo de lado para ahora dar paso a la Asamblea Nacional. Comencemos. Estamos al fin, digo yo, con Fernando Villavicencio. Al fin. Te he perseguido. Casi tengo que pagar. ¿Por qué? Rogar. Mentiroso, qué falso. No, y eso de mentiroso así no vale entrar. No. Está bien. ¿Cómo has estado? Yo ahorita muy feliz. ¿Qué tal este nuevo camino de la contienda para las próximas elecciones? Bueno, para mí es un camino solo que se abre un poco más complicado, pero es el mismo camino porque el periodismo de investigación no es muy extraño a la política, vos sabes, tú sabes. Total. ¿Cómo ha sido ese salto después de que se destapa, después de que se llega la sentencia del caso Sobornos? Antes de que me cuentes lo que ya me imagino que todo el mundo ya debe conocer, que fue Fernando Villavicencio junto a Cristian Zurita que empezó esta investigación, ¿cómo empezaron a investigar? Bueno, ¿Quién les pasó el dato? Nosotros empezamos hace muchos años y en cada investigación anterior, por ejemplo en la investigación de refinería de Esmeraldas, encontrábamos pedacitos y en la otra investigación de refinería del Pacífico otros pedacitos y en el poliducto Pascuales Cuenca y en Sinohidro otros pedacitos. Faltaba descubrir el mecanismo, porque en todo lado había sobornos, sobreprecio. Entonces nosotros decíamos con Cristian, tiene que haber algo más, el mecanismo. Y cuando nosotros ubicamos alguien que tenía la información... ¿Ese alguien era alguien del gobierno anterior? Sí. Pero claro, alguien que se sentaba al ladito de Rafael Correa, esto no he dicho a nadie. Ya. Pero bueno, o sea, porque ¿quién más podía tener acceso a esos documentos? Esa información para llegar al hilo conductor del mecanismo? ¿Cuál era el mecanismo de Arroz Verde? Era que Rafael Correa y su cúpula del más alto nivel del poder organizaron una estructura delictiva para pedir dinero, sobornos a las compañías contratistas y ellos firmaban los contratos, ¿sí? O autorizaban el pago de facturas, venía la plata, la manejaba Pamela y su grupo y drenaban el dinero para las campañas políticas. Esta estructura se manejó en el despacho de Rafael Correa. Entonces, ¿quién tenía acceso a esa información? O Pamela Martínez y su círculo o el círculo más íntimo de Rafael. Y de ahí, del círculo más íntimo. Pues claro, pero era 1 tonelada de documentos, son 11.000 documentos que llegaron a mis manos y no que llegaron, sino que hubo reuniones, esto tampoco he dicho, ¿no? ¿Y valió la pena, Fernando, todo lo que pasó durante ese proceso? Pero esto también te confirma que no todo el gobierno de Correa era un gobierno infestado, ¿sí? Había gente que había reflexionado que durante años se había cometido atrocidades y que eso tenía que parar. Y no has dicho su nombre, nunca lo has dicho. No lo voy a decir porque esa es mi reserva periodística, jamás voy a delatar a mi fuente, pero sí, obviamente es una fuente muy cercana, cercanísima a Rafael Correa, y no solo una, son tres. Sí, tres. Por eso hay un informe de inteligencia que lo vamos a publicar en los próximos días, pero de la época de Correa, de todo el seguimiento que hicieron conmigo, y con fotografías y todo, y eso confirma en el propio informe de la Secretaría de Inteligencia, de la Inteligencia de Correa del año 2015-2016, se confirma que Correa sabía que yo tenía información de altísimo nivel que vinculaba a los casos de corrupción. Eso un poco explica por qué la brutal persecución de Correa en contra de mi familia y en contra. Cuando llegaste nuevamente a Ecuador, o ya estando en ciertos países como Perú, donde estuviste, ¿ya desde ese momento supiste o querías participar en las próximas elecciones?
No, yo siempre vi a la política de cerca. ¿Sí? Incluso voy a contar algo que tampoco me he sincerado mucho. El 2016, cuando Correa se asusta que Villavicencio haya sido invitado por Guillermo Lasso, por Compromiso Ecuador, yo no era militante, nunca he sido militante de Creo, por Compromiso Ecuador a participar en las elecciones para asambleísta en Pichincha, porque obviamente los números me daban mucho, me daban bien. Claro, Correa monta en cólera y arma todo un operativo para bloquear mi participación y me sacan de la contienda. Mi principal objetivo era protegerme. O sea, yo era perseguido por todo lado, por todos los poderes juntos, tanto de grandes empresarios de este país, transnacionales, y todo el poder del Estado. O sea, no estamos hablando de un presidente nomás. O sea, Correa utilizó todo el poder del Estado. Correa utilizó la justicia para perseguirme como nadie ha hecho en este país. Es más, con un juez me puso una pistola en la cabeza, literalmente, porque con un juez de bolsillo me sacó $48.000. O sea, quitarle a mi familia $48.000, a mis hijos pequeños, tú sabes, tú conoces un poco, terriblemente brutal. O sea, era quitar la educación de mis hijos. Yo no tenía dinero, tuve que pedir dinero a amigos, hasta hoy estamos pagando, pero Correa utilizó la justicia de forma descomunal. Correa, mira, yo no quisiera hablar de él, pero siempre llegamos a ese punto. Yo no creo que vivimos solo gobernados por un régimen autoritario, corrupto. Creo que Correa y Mera y Glass son gente muy mala, son personas de mal corazón. Porque mira, lo que ellos hicieron conmigo fue quitarme el dinero de mis hijos. Y te voy a contar esto que tampoco he contado mucho. Cuando estuvimos en Sarayaku perseguidos, o sea, 3 meses en la selva, ellos enviaban helicópteros con policías armados e incluso helicópteros del ejército a perseguirnos en la selva. Nosotros corríamos horas en la profundidad de la selva para evitar ser apresados. Pero el caso más doloroso que confirma esta acción de Rafael Correa como un ser humano malo, de mal corazón, Carlos Figueroa, que es un médico, amigo mío, que estuvo perseguido junto a Clever Jiménez. Estuvimos en la selva, pero él, semanas antes de recibir la sentencia, a su madre le detectaron cáncer terminal. Él vivía con ella, él era el médico, él era el hijo, el médico, hijo. Y él decide no dejarse poner un dedo encima por estos delincuentes. Me refiero a Rafael Correa. Escapamos a la selva, pero Carlos no podía vivir tranquilo, siempre estaba hablando de su madre, porque había dejado a su madre con cáncer. Y no podía llorar, Carlos no podía llorar, porque maldita sea, a los hombres a veces nos enseñaron a no llorar, y eso es terrible. Entonces decidimos salir de Sarayaku para evitar un conflicto armado, porque el objetivo de ellos era realmente matarnos, y nosotros sabemos. Decidimos salir de Sarayaku, caminando por el río Bobonaza, por las orillas del río, 16 horas caminando, burlando cercos policiales. Porque Carlos quería ver y despedirse de su madre. Él sabía que la situación de su madre era complicada. Quería estar junto a su madre. Y bueno, llegamos al Puyo, cada quien se fue por su lado, y él llegó a Quito, llamó a su madre, y la policía tenía pinchado el teléfono de su madre. Y es por eso que le apresan. Le apresan, le llevan a la cárcel 4. Al mes que Carlos está en prisión, muere su madre. Y esto es brutal lo que voy a contar. Muere su madre y él pide de favor a la policía que le permitan ir a la funeraria a despedirse de su madre. Y claro, ahí las tomas de la televisión, aparece Carlos llegando con 20 policías armados con fusiles, ametralladoras. Llega a la funeraria, pone sus ojos en el cadáver de su madre y mira un ramo de flores que estaba junto al ataúd, junto al féretro. ¿Sabes quién mandó ese ramo de flores? ¿Quién? Fernando Alvarado. Eso solo hacía Vito Corleone. Eso hacía la mafia, que enviaba flores al velorio de sus muertos, de sus víctimas. Eso hizo el correísmo.
Eso te pinta con exactitud el tipo de seres humanos que son ellos. No solo fueron corruptos, autoritarios, violentos, fueron mala gente y son mala gente, mal corazón. Fernando, ¿no te da, no voy a decir la palabra temor porque sabemos que temor difícilmente te va a dar algo, pero es este año o este periodo hemos tenido una asamblea que está completamente debilitada? Si no me equivoco, una de las peores de todos los tiempos, con una aprobación del 2%, 3%. Sí. Llegar ahora a un posible curul, que lo más probable es que llegues, ¿cómo podemos transformar eso? Se necesitan... Mis colegas me preguntan, oye, ¿estás loco? ¿Cómo así decidiste abandonar el periodismo? O sea, ¿ya se va a acabar el periodismo de investigación? No. ¿Vas a seguir investigando? Para nada. Mira. ¿Cómo se le da, y ahí sí te quiero hacer una pregunta, cómo se le da objetividad a una investigación también estando desde el otro lado? Es que no hay otro lado, es el mismo lado. Incluso los políticos están condicionados, están obligados a decir la verdad. O sea, el hecho de que tú seas un político o una política de profesión no te quita la posibilidad real de decir la verdad, de investigar. Los periodistas lo hacemos profesionalmente, estamos prácticamente y necesitamos instrumentos para hacerlo. Pero, ¿por qué razón doy este salto? Sí, es un salto arriesgado, pero yo creo que ya los delincuentes han gobernado por mucho tiempo. Sí. ¿Y si estarías dispuesto, por ejemplo, a investigar si mañana te llega una investigación o un papel o algo que te dicte que alguno de tus compañeros asambleístas está metido en algún problema? Pero por supuesto, si yo voy a eso. ¿A fiscalizar asambleístas, municipios, gobierno? Todo. Lo primero, mira, yo creo que la casa está sucia. Si uno quiere entrar a vivir y a disfrutar la felicidad de una casa, uno tiene que limpiar la casa. ¿Quién bautizó con el nombre de asamblea? Lo hizo Correa en la Constitución de Montecristi. Copiaron el nombre de la dictadura chavista venezolana. Esa asamblea no ha sido más en los últimos 13 años que una comisaría de barrio, que una notaría y una letrina del Poder Ejecutivo. Dime tú, que me diga alguien si algún asambleísta ha investigado un gran caso de corrupción. Los que hemos hecho las investigaciones somos periodistas de investigación, que nos hemos jugado la vida, el pellejo. No solo Villavicencio, un puñado de 8, 10 compañeras y compañeros de periodismo de investigación. Entonces, lo que yo he decidido es dar este salto para invitar a la gente buena, porque reitero, ya suficiente tiempo han gobernado los delincuentes. Mira tú las listas que nos ofrece el correísmo. ¿Y tú crees que solamente la asamblea está llena de Dígalo. de delincuentes, como dices tú? Es que además es cierto. ¿O hay otras instituciones públicas que hoy también se manejan? Cuando yo digo el término delincuentes, lo digo con absoluta precisión. Tú tienes el caso de Daniel Mendoza. Está sentenciado, Eliseo Azuero. ¿Por qué están procesados? Por una investigación nuestra. Nosotros, con otros colegas, igual de otros medios de comunicación, están ahí porque nosotros pusimos el dedo en la llaga. Es el periodismo de este país. Mira, te voy a poner este ejemplo. Una corte de Houston, en los Estados Unidos, cuando el gobierno de Ecuador le pide a esa corte que le acepte al Estado ecuatoriano como contraparte en un juicio que se sigue a una compañía multinacional, Worley Parsons en Houston, la Corte de Justicia le dice, no señores, ustedes no pueden porque ustedes son parte, ustedes son delincuentes. El Estado ecuatoriano aparece ante el mundo como un Estado delincuente y no solamente es entonces la Asamblea, es el Poder Ejecutivo. Porque ¿quiénes firman los contratos? ¿Quiénes negociaron los contratos? El Poder Ejecutivo, es un Estado podrido. Tengo que hacerte esta pregunta antes de pasar a otra clase de preguntas que también te tengo que hacer. En la actualidad, ¿estás recibiendo financiamiento, Fernando Villavicencio, para su candidatura? ¿Para mi candidatura? Sí. No. Estamos por lanzar una plataforma para que sean los ciudadanos los que financien, los que quito la palabra financien, auspicien esta candidatura. Mira, por ejemplo, yo voy a vender mis libros, ¿sí? 7 libros que hemos escrito y he escrito. ¿Y cuándo se va a lanzar la plataforma? En los próximos días. Y claro, si alguien quiere
contribuir con esta campaña, pues compren Arroz Verde, compren El discreto encanto de la Revolución Ciudadana, compren Ecuador Made in China, Los secretos del feriado bancario, El escándalo petrolero. Tenemos varias obras que hemos trabajado. Eso es lo que yo sé hacer, ¿sí? Y entonces la gente, es más, ya hemos vendido algunos libros. Si usted quiere pagar $50 por un libro, pues muchas gracias. Pero esta campaña, ¿sí?, se construye desde la sociedad civil, desde los ciudadanos. Nosotros entregamos libros, no sobornos, no recibimos sobornos. Aquí no hay la industria del soborno. ¿Cómo voy a hacerlo si yo fui quien denunció esta maquinaria, esta industria del soborno, del correísmo? Esta es una campaña de la gente buena, es una campaña de los ciudadanos. Tengo que preguntarle a Fernando Villavicencio, ¿usted es romántico? Pero terriblemente. ¿Ah, sí? Si le pregunto a tu esposa, me dice, me regala flores. ¿Qué tipo de romántico eres? Pero no, vamos a un corte, ya regresamos. El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Gracias por seguir en Tour Café. Yo le quiero preguntar a Fernando, ¿qué es lo más romántico que ha hecho por amor? Lo más romántico. Regalé a los 18 años un cilindro de gas. ¿Cómo? ¿Y eso qué tiene de romántico? Lo más lindo. Y un disco de José Luis Perales. Eso sí, pero ¿me puedes explicar por favor el cilindro de gas? Las dos cosas fueron juntas. Bueno, yo a los 18 estaba en el colegio, me estaba graduando del colegio y había una chica que nunca me paraba bola. Sí, nunca. Era la reina del colegio. Y yo había ganado un concurso, el segundo premio de oratoria a nivel de Quito, de los mejores colegios de Quito. Y yo estudié en un colegio muy pobre. Entonces, para mí fue algo espectacular, ganar el segundo puesto en oratoria y libro leído. Entonces, cuando gané el concurso, esta chica que nunca me paraba bola, tenía ojos para todos menos para mí, me dedicó sus ojos y yo me sentí el ser humano más feliz, claro, haber ganado un premio. Me dedicó sus ojos. Ah, eso quedó bonito. ¿Ah? Eso quedó bonito. Qué bestia de frase. Ya. Me dedicó sus ojos. Vaya, salió. Nunca Salió. me han dicho eso. Apunta a Ricardo Vázquez, por favor. Sí. Salió. Entonces, bueno, y fue mi novia y entonces, y claro, yo cuando uno a esa edad creía yo que había que construir los pilares del hogar y la cocina y lo más calientito. Entonces se me ocurrió comprar un cilindro de gas. Entonces llegué un día y le regalé un cilindro de gas y le dije, mi amor, vamos a levantar nuestro hogar. No lo puedo creer. Sí, sí, y un disco de José Luis Perales. Y por una canción, era un long play Claro, sí, claro. Sí, acetatos, sí. Por una canción, ¿qué pasará mañana? ¿Sí? ¿Qué pasará mañana? Y bueno, lo que pasó mañana fue terrible. No me digas que le explotó el cilindro de gas. No. Ah, ya. Por ahí no llega eso. Por eso cuando me preguntan, ¿y cómo así tú te apasiona el petróleo? Creo que fue por eso. Claro, desde ahí ya te veo con un... No, pero bueno, ahí lo que pasó es que qué pasará mañana fue tenaz, porque ella se casó. Yo le había ofrecido un matrimonio, me dijo que sí, pero ella se casó y se casó con otro. Entonces me devolvió el cilindro de gas y el disco de José Luis Perales. ¿Y te gusta bailar? Sí. Sí, te gusta mucho Salsa. bailar. Salsa. ¿Salsa? ¿Cuál es tu salsero preferido? Ya murió, Joey Arroyo. Yo Arroyo. Sí. ¿Quién iba a pensar? ¿Ve usted ahí en una salsoteca? No, lo más probable se va a encontrar también, el señor Fernando Villavicencio. Y también vallenato ahí en una baldosita, sin moverse mucho. Sin ¿Y mover cantas? mucho los pies. ¿Te gusta cantar? Mi hija me ha hecho cantar. Ya. Y bueno, yo crecí en un ambiente de músicos, mi primera esposa canta muy bonito, es periodista, y mi hija canta recontra bien, y mi otra hija toca la trompeta de lujo. ¿Y eres un papá engreidor o un papá ahí tan sagaz y tan directo como en el periodismo? Sí, perseguí a algunos pretendientes de mis hijas. O sea, celosito. Muy celoso. ¡No! Muy celoso. ¿Pero de tus hijas o de tu esposa también? De mi esposa no, ¿De tu esposa porque no? yo sí sé querer. O sea, que eres un suegro antipatiquísimo.
Bueno, pero cuando ya me caen re bien, ahí sí Ah, ya pasan, no. pasan. ¿Y qué es lo que tiene que tener ahí? ¿Qué es lo que le miras así a los hombres que van a pretender a tus hijos? Que le guste leer, Ya. que lleve los zapatos limpios. Mi hija perdió un novio recién Porque tenía los zapatos porque sucios. tenía los zapatos sucios. Y luego viene mi hija y dice, papá, ¿se acuerda que usted le dijo, mira, mija, ese chico tiene los zapatos sucios? Y dijo, sí, ¿y qué? Ahora toca en la filarmónica. No me digas. Fernando, ¿y te rías mucho? ¿Te gusta Sí. reírte? Sí. ¿Qué te hace reír? La felicidad de los demás. Sí, cuando veo tranquilidad en otro lado me siento feliz. Cuando he cumplido un buen reportaje, cerramos el reportaje y damos enter, con Cristian Zurita nos quedamos viendo, nos pegamos un gin y somos felices, ¿Y has llorado mucho también? claro. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? En Sarayaku, la última cuando regresé al país. Regresé con orden de captura de Perú, tú sabes. Y lloré mucho. No, contamos eso, ¿no? No, mentira. Claro. Ah, lo mismo. Bueno, y lloré. Lloré porque volver a una patria donde se había ido un tirano me provocó, pero eran unas lágrimas De de alivio, felicidad. digamos de alivio, De alivio. de tranquilidad y volver a ver a mis hijos. O sea, a mi hijo Martín, y yo salí del país a Washington en enero del 2014, luego del brutal allanamiento a mi casa, y desde ahí casi nunca pude verle a mi hijo así, tenerle y hacer con los niños, ¿sí?, lo que hace un padre. Me tocó vivir en la clandestinidad, en el exilio, en un carro de arriba para abajo, sin poder ver la luz del sol. Luego en Perú, con asilo político, pero igual escribiendo, nunca me quedaba quieto. Imagínate que yo llego a Perú y hay una reunión interesantísima, ¿no?, con los dueños de los medios, del comercio, la República, Caretas, y dice, bueno, ¿y Fernando quiere trabajar aquí? Pues yo, claro. Entonces todo el mundo me ofrecía trabajo y al fin acabé colaborando en Caretas, escribí varios reportajes. Entonces Correa decía, no hay ni cómo, le mandamos al exilio y sigue ahí, y sigue jodiendo, y claro. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? No, No. ¿Y has perdonado? sí. Sí, ya perdonaste. Sí, en realidad yo no les tengo Nunca las tuviste. venganza ni odio. Yo a ellos les tengo compasión. O sea, alguien que fue capaz de quitarle el pan a millones de ecuatorianos, alguien que fue capaz de quitarle la libertad a mucha gente, solo se merece compasión. ¿Sí? Yo creo que el odio es mucho. Sí. Vamos a un corte. Ya regresamos. Y no te pierdas todos los domingos a las 11:30, justo después de Tour Café, Holístico by Acupuntura Lead, donde se habla sobre medicina alternativa china y acupuntura, siempre por TC Televisión. Gracias, ya estamos al final, siempre agradeciendo al Hotel Oro Verde por recibirnos. Hoy día sí vamos a engordar, Fer, con un cheesecake, una tortita mojada de chocolate. ¿Sí te gusta? Sí, Claro. al menos cuando me dan así bien bonito. Claro, se ve riquísimo. Sí. Fer, ¿cuáles son las primeras acciones que vas a hacer si llegas a la asamblea? ¿Limpiar la casa? Sí. ¿Cómo se limpia la casa? Demoler eso. Yo voy a demoler la asamblea. ¿Y cuál es la propuesta? Levantar un parlamento ciudadano, un parlamento que responda a los sentires de la gente, un parlamento bicameral que fiscalice, que nombre autoridades de control, que haga leyes y que haga leyes con los ciudadanos. ¿Sí? Yo no voy, a mí me preguntas, ¿y cuántas leyes va a llevar Villavicencio? ¿Cuántos proyectos de ley? Yo te puedo decir que tengo una visión de país distinta, de un país hermanado, diverso, pero yo no voy a llevar los proyectos de ley bajo la manga. Yo voy a construir esas leyes, esos proyectos con los ciudadanos, con la diversidad social y política de este país. Y, ¿Cuál es el claro, primero que tú dices, esto tenemos que hacer? construir una ley de comunicación, la más potente, democrática y libre que se haya escrito en la historia de este país, porque lo primero que voy a hacer es honrar el trabajo del periodismo de investigación. Sin periodismo de investigación, este país no estuviese un poco caminando hacia la libertad, y vamos a llegar a ella. Todo lo que se ha hecho, gran parte de lo que se ha hecho en el plano de la justicia contra la corrupción,
nace de la pluma de los periodistas. Hay que hacer una ley, construir una ley con los ciudadanos, con los periodistas, con los empresarios de los medios, para que tengamos una ley poderosa, una ley que garantice libertad para construir democracia. Eso primero. Lo segundo, identificar el recurso o los recursos que a este país le faltan. A este país le dejaron casi sin patria. O sea, no estamos hablando el dinero que falta en los hospitales, el dinero que falta en educación, el dinero que falta en la salud. Ese dinero se llevaron. Hay que recuperar lo robado. Eso es lo que me dice la gente cuando yo visito la calle, cuando estoy en la casa de ellos. Eso me pide la gente. Fernando, hay que recuperar lo robado, porque ¿qué tenemos ahora? Nosotros tenemos hasta que pagarles el café, almuerzo y merienda a los delincuentes de cuello blanco. Y hasta te piden con el colchón ortopédico algunos delincuentes de cuello blanco. O sea, no. O sea, yo creo que hay que endurecer las penas. Hay que endurecer las penas en contra de la delincuencia organizada. Pero eso también para mí, una de mis perspectivas del tema es que la justicia, el Poder Judicial, está completamente es tóxico. Sí. Creo que uno de los grandes problemas que tiene este país es el Poder Judicial, las decisiones de ciertos jueces. Es que es muy difícil, Catrina, salir de una década construida y soldada con autoritarismo, con represión y con sobornos. El régimen anterior hicieron eso. O sea, ensamblaron un andamiaje para delinquir. Aquí hemos vivido víctimas de estructuras mafiosas. ¿Sí? No hemos vivido un régimen o regímenes democráticos. Hemos estado controlados por mafias que se pintaron de izquierda u otros de derecha, y lo que tenemos es un país despojado de sus principales recursos. Entonces, el control de la justicia fue parte de esta estrategia delictiva. Lo que está pasando, el caso Arroz Verde es un caso ejemplar, es un caso único. O sea, y ahí sí, déjame decirte, o sea, creo que la fiscal Diana Salazar hizo una proeza y realmente fue muy valiente, porque no encuentras otros casos. Entonces ahí se produjo esta simbiosis entre el periodismo de investigación y una fiscal valiente, una fiscal que viene de abajo, una mujer negra. ¿Sí? Y creo que es una sentencia histórica. A mí me han dicho colegas de muchas partes de América Latina que este es un caso histórico. El caso Arroz Verde es histórico en América Latina para la justicia y para el periodismo. Fernando, ¿tú eres de izquierda, de derecha? ¿De dónde eres? Yo soy de la ética. Yo vengo de la izquierda, de una izquierda sensata. ¿Sí? No de una izquierda violenta, no de una izquierda tirapiedras, no de una izquierda terrorista. No, yo no vengo ahí. Yo vengo de una izquierda que pelea los derechos. ¿Sí? Pero hoy yo me siento un ser humano, me paro en el plano de la ética y creo que mi propuesta es hermanar a todos. Porque hay gente, yo tengo muchos amigos de derecha que son muy buenas personas y usan corta uñas. Y tengo unos amigos de izquierda o ex amigos de izquierda que nunca usaron corta uñas. O sea, eran mis amigos, pero acabaron persiguiéndome y acabaron engordando las chequeras. Hoy ellos ya no, ellos están en otra clase social. Siguen cantando al Che Guevara, pero ya son la nueva burguesía zurda, como se llama. Entonces, mira, yo creo que es hora de pasar eso. Hay que privilegiar los ideales: libertad, honestidad, democracia. Es necesaria la ideología. La ideología te permite ubicarte en un punto, ¿sí? Pero lo principal son los grandes ideales y buscar los acuerdos entre la gente que piensa con el parietal derecho y la gente que piensa con el parietal izquierdo, porque igual mis hijos van a vivir con los hijos de los que piensan de esta forma. O sea, ¿qué tipo de democracia queremos? Tenemos que aprender a vivir todos juntos. Pero claro, y respetándonos. Así es. Ese para mí es el punto. Y la ética. Si partes de la ética y la política abrazadas, ética y política, esto puede cambiar. Fernando, estoy encantada de haber hablado contigo, conversado. Teníamos esta entrevista pendiente hace mucho tiempo, se nos ha pasado el tiempo volando. No me queda nada más que desearte siempre lo mejor y todo el éxito del mundo. Bueno, te voy a invitar cuando presida el nuevo Congreso. Por favor, encantada. Seguro. Y éxitos. Y a ustedes, nos vemos el próximo domingo. Chao.